Hola amigos de la República, hoy estamos con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, ex congresista. La voy a entrevistar sobre actualidad a pocos días de cerrar este año 2023, que en muchos sentidos ha sido complicado, difícil, empezó así, ¿no? Con un contexto de protestas sociales contra un gobierno nuevo que terminó en decenas de asesinatos, los que hasta la fecha se mantienen impunes y termina con un escándalo de proporciones de la Fiscalía y, bueno, otros temas que van en paralelo, ¿no? Bienvenida Marisol, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Empieza por lo de Fujimori y su excarcelación. La Corte dijo lo evidente, que el Perú desacató eh, su mandato. El gobierno ha respondido a través de la Cancillería y del Minjust, la cartera que usted tuvo a su cargo alguna vez, que no hubo tal desacato y en una argumentación que uno diría, bueno, esa es mi opinión personal, ¿no? Que puede ser incluso medio cínica, dice que el país respeta los tratados y a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cree que el Perú ha sido en efecto respetuoso de los tratados de la Convención Americana? En este No, caso. y en este caso en particular, no, más allá de quién se trate, dejemos ese análisis para un post, hagamos el análisis solamente del impacto del desacato como desacato, si te parece, Sí, y claro. luego podemos hablar ya la figura de Fujimori. El desacato, ¿tú acatas o no una sentencia? Mm, No existen interpretaciones auténticas. ujú. Y independientemente de las consecuencias en el orden interno que esto pueda tener en términos de percepción de impunidad o de justicia, o de la crítica a la que todos los ciudadanos tenemos derecho, o de las opiniones del propio tribuno Monteagudo, hay un efecto internacional al desacato de una sentencia de la Corte que tiene que ver con credibilidad de las instituciones. O sea, Ujú. todas las calificadoras de riesgo en términos económicos que son determinantes para la decisión de una inversión de magnitudes y de empresas serias, tiene que ver con estabilidad democrática, con respeto a la institucionalidad. Y los únicos países que han desacatado sentencias de la Corte son Haití, Nicaragua, Venezuela, Mm, Trinidad y Tobago. sí, Entonces es una pena que el Perú, por segunda vez, entre esa lista. ya fue a propósito del retiro de la Corte sin siquiera respetar el proceso, lamentablemente también en el gobierno de Fujimori, eh, y el costo es altísimo para el país, ¿no? En términos de percepción de estabilidad democrática y respeto a institucionalidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Corte ha espoleado al Tribunal Constitucional con mucha eh, desde el punto de vista jurídico, enseñándole algo que es elemental en derechos humanos y en sistemas internacionales y en tribunales internacionales, que se llama, es el concepto competence de la competencia, que significa que la competencia de un tribunal internacional la fija el propio tribunal. Es el único competente para determinar su competencia. Es decir, no puede ser cuestionada por un tribunal nacional. Esa es la base en la que se soporta desde Viena, de la Convención de Viena, los tratados internacionales y en particular los tratados de derechos humanos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el Perú ha perdido porque nos han explicado algo que teníamos que saber y era tú no puedes hacer esto en términos de interpretar que sí, que no respetas. Desde el punto de vista económico hay un impacto Ah, durísimo. antes de pasar al tema económico, que es Mm. importante, creo que sí lo sabían. Ah, sí, claro, han hecho, Du- pero es que acá Dudo mucho que el Tribunal Constitucional no lo supiera, vamos. no, hay gente muy competente en términos de conocimiento dentro del tribunal y me refiero más al soporte técnico, pero no han medido, eso es pues gobernar mirándote el ombligo, ¿no? Ajá. El mundo cambió y tú necesitas ahora confianza internacional y credibilidad. Y si algo ha perdido el Perú en estos últimos años, décadas, es credibilidad. O sea, nuestro sistema es considerado un sistema híbrido para algunos, un Mm, estado fallido para Latinobarómetro, y conductas como esta no hacen más que ratificar eso y alejar inversión sana para el país. mm, ¿Quién va a venir al Perú? La inversión que quiere, que está interesada en negociar con mafias, con coimas, con pocos estándares de respeto a derechos humanos, pocos estándares ambientales. Entonces, ujú. no es bueno para el Perú. Más allá del fondo, que es justicia, más allá del fondo. Entonces, ese es mi primer comentario sobre la sentencia. Ya si quieres entrar al fondo. Vamos al tema económico, que quedó ahí flotando primero. ¿A lo económico me dices? Sí,
Lo que ocurre es que yo lo interrumpí. Bueno, Me es que estaba diciendo que iba a haber consecuencias económicas y ahí yo lo interrumpí. Quería que sí, pero las completara la idea. consecuencias económicas son indirectas, ¿no? Son indirectas. OCDE se aleja, por supuesto, Entiendo, galopando. entiendo. Este, y cualquier intento de, más allá del discurso, Ujú, de hablar de institucionalidad, que son requisitos ujú, fundamentales para estar ujú, considerado un país serio en términos de ujú, inversiones. ujú. Eh, pero cuando ya lo traes al plano nacional, que eso es lo más penoso y vergonzoso de todo esto, habilitas a varias cosas. Te las divido en tres. Ok. Uno, eh, sostener una división política de país de fujimorismo y antifujimorismo nefasta en nuestra historia republicana, que ya tiene más de 20 años, ¿no? Ujú. Este, sostenerla como ícono, ¿no? Como símbolo, más allá de las razones jurídicas. Entonces, nadie quiere entender que esto es un tema jurídico, no político, jurídico, que se politiza. A nadie le importa, mira lo que voy a decir, la vida de Fujimori, ni la crueldad que significa que lo saquen y lo meten, que lo saquen y lo meten, menos, por supuesto, la crueldad con la familia de las víctimas, Sí, claro. que están permanentemente diciendo, oye, ¿qué está pasando acá? A nadie le importa, esto es una figura política en la que la gente aplaude, o sea, como Porque si fuera sea. pues, una bandera. Claro, claro. O sea, a nadie le importa que jurídicamente es inviable. Yo lo vengo diciendo desde el 2016. Es inviable el indulto, es inviable las gracias, y hoy tienes además un caso que empezó el 18 de juicio oral, etapa oral, que es el caso de Pativilca. Pativilca, correcto. Entonces, es desconocer todo lo que existe para usar políticamente lo que él representa, sin que les importe la edad, la enfermedad, y que además, y esa es la segunda, digamos, la segunda cosa que me gustaría decir, sin que les importe que existen salidas jurídicas que no serían ni con nombre propio, ni arbitrarias, ni injustas, y que La propia la corte propia ya había establecido cuál era el camino para una, pero claro, la una Corte solamente excarcelación. había hablado de indulto, Enrique, y la Corte no se había metido porque no se tocó en el caso de Resaltos. Acuérdate que el pronunciamiento de la Corte fue en el marco de la sentencia de Barrios Altos, en la Correcto. supervisión de sentencia. Pero hay otros aspectos, que son todos los aspectos de las gracias, que están mal dadas, porque la gracia se da por plazos y nunca se Ujú. estableció qué casos eran ni qué plazos. Pero además hay un tercer espacio, que es el espacio de Pativilca, que no tiene nada que ver con gracia y que está fuera de lo que puede hacer el presidente de la República o la presidenta de la República, que es el tema del caso Pativilca. Entonces, jurídicamente eso de todas maneras se va a ir para atrás. Ahora, existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana reciente, la última, que es la opinión consultiva 29, que habla de tratamiento diferenciado en cárcel y habla de grupos de especial protección que necesitan ser tratados de manera distinta sin generar impunidad. Ujú. Habla de LGTB, habla de mujeres, obviamente de niños, y habla de tercera edad. Fujimori Eh, encaja ahí, por por supuesto. supuesto, y además Ah, encaja sin forzar ley, él y 118 personas más en la cárcel, que ese es el tercer espacio que me gustaría desarrollar contigo. Es el espacio de la injusticia con para la otros. para la población No, penitenciaria, ¿no? obvio. Todo el sistema penitenciario y el sistema de beneficios penitenciarios ha estado marcado por una agenda política olvidando a 100.000 presos. Claro. ¿No? Entonces yo saco cambio, muevo para fastidiar al político que no me gusta, se trate de quien se trate, y se olvida que hay 100.000 personas que dependen de cada modificación al Código Penal o al Código Procesal Penal. Y eso es para mí la mayor arbitrariedad. O sea, hay arbitrariedad con la familia de las víctimas, que sufren, obviamente, porque quieren justicia, reclaman conocer la verdad. Hay arbitrariedad y crueldad con el propio Fujimori, a quien le mienten y lo llevan y lo traen, porque probablemente esta vez no regrese a la cárcel, porque el fiscal ha sido misericordioso pero justo y ha pedido una variación de medida. Él tenía comparecencia con restricciones en el caso de Pativilca y él lo que ha pedido es que se lleve el proceso con prisión domiciliaria. Correcto. Parece que está bien, podría hablarse de un grillete para que tenga movilidad a la clínica, a visitar a sus nietos, en fin. Pero nadie quiere eso, Enrique. Nadie quiere una salida en el marco de la ley. Quieren hacerlo héroe. Y yo creo que la tragedia de todo este problema es ese, que usan políticamente una figura sin importar nada más. Ni los 100.000 presos,
que son llevados y a nadie le importan los 5.000 adultos mayores en cárcel, 5.000, gente que tiene... Y eso tiene consecuencias más graves, Enrique, porque tú sacas un enfermo del penal y son 3 personas que salen, el chofer y 2 seguridades. Un pabellón, en Lurigancho hay más o menos 10.000 presos. De esos 10.000 presos, cada pabellón tiene 21 pabellones, 500 presos cada pabellón. Solamente hay 2 custodios. O sea, mira el riesgo seguridad. Y hay más o menos 6 presos en Lurigancho que salen 3 veces a la semana por diálisis. Esos deberían estar en su casa, con su familia, viviendo sus últimos días, cumpliendo su condena con prisión domiciliaria o con un grillete. Pero eso Lo no de se hace. Fujimori lo que plantea es una diferenciación en función de criterios políticos. Está clara la idea, ¿no? Horrible, Sí. horrible, y además nuevamente volvemos al primer tema, ¿no? De un país que legisla con nombre propio por intereses políticos y que no genera institucionalidad. No quiero consumir todo el tiempo con Fujimori, me queda clarísima Gracias. su posición. Le pido también una evaluación política de lo que ha sido el año. Ah, la presidenta Dina Boluarte, bueno, y su gabinete expusieron lo que llamaron un balance de gestión esta semana. Y la presidenta soltó una frase que sonó a todos un poco extraña. Un poco extraña porque cuando uno la escucha parece no coincidir con lo que uno observa en la realidad, esta idea de la estabilidad democrática, ¿no? Sí, Si lo hubiera dicho el 28 de diciembre, yo hubiera entendido que era una broma, pero que sí, se lo claro. crea me preocupa más, ¿sabes? Sí, efectivamente. Le quería pedir su opinión sobre esta aseveración de la presidenta Marisol. ¿Qué piensa? Yo ¿Hay creo que estabilidad democrática en este país? lo que no hay hoy es estabilidad democrática. Primero, Mm, porque hay impunidad. Probablemente no sea una impunidad que se le pueda atribuir directamente a la presidenta, ¿no? Todos los cambios en la fiscalía que llevó adelante Patricia Benavides han generado impunidad. Más allá, nuevamente, olvídate del debate chato, desinformado, malintencionado que fomenta el Congreso. Vamos a la verdad. La verdad es que desactivar fiscalías de trata ha significado que se liberen bandas mm, transnacionales que comercian con la vida de las mujeres y de los niños. O sea, bandas de trata internacionales en las que está el Tren de Aragua, colombianos y también peruanos, que cumplieron plazo de investigación y los tuvieron que liberar. Porque claro, tú no vas a reemplazar 8 años, 7 años, 6 años de experiencia en investigación de temas de trata que están vinculados a crimen organizado para poner a gente que no tiene experiencia, porque a la fiscal se le ocurrió desactivar fiscalías altamente especializadas, donde había gente trabajando y adquiriendo una expertise necesaria. Han desactivado fiscalías como la Fiscalía de Cabitos, que debía casos de investigación en derechos humanos, que tiene cajas de información que un fiscal nuevo no va a entender. Entonces, eso genera impunidad absoluta. Ese es un primer balance. Súmale, por supuesto, a esto la absoluta falta de misericordia para buscar soluciones justas eh, que le den a las familias una explicación. Por ejemplo, una comisión ad hoc para Háblalo de investigar los asesinatos de los asesinatos de enero, enero. Porque eso ya va a estar, a ver, eso se va a investigar, pero en la fiscalía y puede durar 10 años, ¿no? posiblemente. ¿Y cómo resuelves el problema que te genera esta sensación de un gobierno autoritario, ¿no? Ujú, Autoritario que persigue disidencias ujú. y persigue disidencias con cambiando la ley, ¿no? Lo que han hecho con la ley es ir contra la protesta social. Yo estoy en contra de las protestas sociales que generan daños patrimoniales, pero sobre todo daños en vidas humanas. Pero eso no tiene nada que ver con la protesta como protesta. El derecho a la protesta tiene que garantizarse en un país democrático. Tiene que garantizarse en un país democrático. No puede perseguirse. Pero además es inconstitucional. O sea, Ujú, ujú. puedes ponerlo en la ley, pero es inconstitucional. Entonces, en vez de hacer bien las cosas, lo que hacen es socavar la poquititita institucionalidad que tenía el país, ¿no? Y si quieres contarle al país que es un país en paz, la gente lo único que tiene que hacer es ver cómo salen las mañanas aterrado porque no le vayan a robar, que no le vayan a robar a tu hijo, que todos estemos bien, cuídate, Mm, monitoreados por GPS para saber a dónde claro. estás, preocupado por una llamada que no sabes de dónde viene porque puede ser una extorsión. Eso no es un país que vive en paz ni es seguridad. Y la otra, y el otro
aspecto que tiene que ver con estabilidad democrática y con gobernabilidad y con Estado de Derecho. Por un lado es impunidad, capacidad de hacer cumplir la ley, cero, porque ni tienen capacidad de hacer cumplir la ley ni la cumplen. O sea que por ahí el balance es cero. Y el otro aspecto que es el aspecto de distribuir la riqueza con justicia, o sea, administrar los recursos, cero, la corrupción es la misma o se ha incrementado, y lo que han hecho en el tema económico ha sido catastrófico. Primero, negar una recesión que era evidente. El ministro tendría que irse, el ministro de Economía. Después de negar la recesión que era evidente, pasar por encima del Consejo Fiscal, ¿no? Los ciudadanos normalmente no estamos muy vinculados a la macroeconomía. Yo tampoco he tenido que estudiar mucho para entender estos temas, pero aterrízalo a la casa, ¿no? El consejo fiscal era como los viejos de la familia que conocían el tema y te decían, oye, no tengas 30 tarjetas de crédito, no la vas a poder pagar, Claro. no pidas préstamos por 100, si a tu casa entra solo 50, no te compres ese carro porque no tienes plata para eso. O sea, el que te orientaba, eso es el consejo fiscal. 5 expertos, economistas vinculados a los Algunos temas, exministros, además. varios exministros, además gente muy respetada que no pertenece, no tiene además filiación política necesariamente. Y ellos le han dicho al actual ministro, has hecho un crédito suplementario por decreto de urgencia cuando es por ley. Eso es inconstitucional y lo es. Has hecho un crédito suplementario el 29 de noviembre cuando todavía no se había aprobado el presupuesto. ¿Cómo haces un crédito para un presupuesto que todavía no se aprueba? Es una barbaridad, también ilegal. Has adelantado utilidades en noviembre por 1.000 millones del Banco de la Nación sin siquiera haber cerrado el ejercicio fiscal. Y todo eso lo has hecho para disfrazar las cifras, para maquillar las cifras. Eso le debería de costar la renuncia y una acusación constitucional. Ahí entiendo una interpelación que se presentó el lunes, pero como a los políticos del Congreso no les importa, están queriendo hacer un pleno para Lo de la continuar Junta Nacional de el día Justicia, de la claro. Junta A eso y, iba en un para, rato también. Sí, y sí. la reforma del sistema de justicia, y no están atendiendo, totalmente divorciados de la realidad. Entonces mi balance, Enrique, es un balance negativo, de mucha preocupación por el Perú, con optimismo, porque creo que a pesar de eso los peruanos siempre salimos adelante, con mucho esfuerzo, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, pero seguimos chambeando, levantándonos temprano y viendo cómo le regalamos un panetón al amigo y al que nos ayuda y cómo compartimos, ¿no? El comedor popular es una muestra de solidaridad peruana típico, ¿no? Ujú, Pero no es una gestión de gobierno. El gobierno ha fracasado, ¿no? ujú, Eh, y fracasó desde que decidió quedarse. Dina nunca entendió, la presidenta nunca entendió que ella debía hacer una transición, que había sido vicepresidente y ministra del presidente que acababa de dar un golpe de Estado. mm. Y como no lo entendió, quiso quedarse hasta el 26. Entonces tiene este discurso desenfocado de la realidad que la hace equivocarse permanentemente. Ujú. Bueno, es una pena porque lo sufrimos todos. El otro gran tema del año es Valkyria 5 y ahora Valkyria 6, ¿no? La fiscal Benavides y su asesor Jaime Villanueva creo que representan un poco este ejemplo de la manipulación de la justicia por intereses políticos a la que usted hizo referencia hace unos minutos, ¿no? Uno escuchó dos argumentos contrapuestos, que hay sospechas razonables por parte de la Comisión de Delitos, por supuesto de Villanueva, pero también de la fiscal, pues, o la suspendida fiscal Benavides. Y el otro argumento, eh, que suena un poco, no sé cómo llamarlo, fuera de órbita, pero lo traigo porque es el que se escucha, ¿no? Que todo esto es un complot caviar. ¿Por cuál se inclina usted, Marisol? Yo me inclino por la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos es que ella ha desactivado fiscalías que han terminado generando impunidad. Y ese solo hecho requería una explicación, que es una de las razones por las cuales la Junta le abre procesos. Que ella tiene una tesis que no ha acreditado, que es de autoría propia, en la Ujú, que hay plagio, hechos. Tienes que leerla nomás. mm, Que ella ha liberado a su hermana de la acuciosidad de una investigación fiscal que la podía comprometer con temas muy graves vinculados a narcotráfico. Esos son hechos.
No son atribuibles a Data. temas ideológicos, a temas ideológicos, son hechos. Y ella, si quisiera su institución, que yo creo que es lo que está siempre por encima, tendría que irse, tendría que dejar que se investigue, tendría que decir, bueno, estos hechos, más Villanueva y toda esta cosa ya, o sea, porque estos hechos sin Villanueva para mí son suficientes. No, pero, O sea, tu tesis falsa, liberar a tu hermana de una investigación fiscal poniendo a otra fiscal que claramente ha dejado todo foja cero, desactivar fiscalías vinculadas a crimen organizado grandazo, trata de personas, derechos humanos, solo eso sería para que dé un paso al costado. Súmale Villanueva y todos los cuestionamientos que a partir de Villanueva se generan sobre su interferencia para sacar a la Junta el Nacional caso de Sara Justicia, Dávila, la Junta Nacional de para Justicia. Zoraida Ábalos, para todas esas negociaciones. Ella, si quisiera un poquito la institución, tendría que decir, voy a dar un paso al costado, por favor, investiguenme, cuido mi nombre primero y regreso. Pero lejos de eso, presenta una acusación contra la señora Dina Boluarte, o sea, todos estos manejos que a ella la despintan, a la fiscalía la ponen en una situación muy precaria y lo que hacen es abonar a que todos los que yo no soy una persona que se deje llevar por sensibilidades, pero que en el fondo termine diciendo, acá hay algo muy grueso, muy grave, Mm, que esta persona está escondiendo, ¿no? sí, Y bueno, es una pena, pero creo que tiene que irse para que sea eh, la la que justicia decía. peruana la que triunfe, ¿no? Ajá. Un tema paralelo que se desprende Y de si lo la que favorece dentro de 10 años, en buena hora, o sea, no le deseo mal, pero lo dudo. yo también. Uno de los temas paralelos que se desprende de lo del caso de la fiscal Benavides es precisamente lo de la Junta Nacional de Justicia, que se salvó por el momento, ¿no? Aunque el sector que quiere tumbárselo, como usted ha dicho, está buscando, hay que decirlo que con desesperación, ¿no? En fechas de fiestas, prenavideño, un pleno extraordinario para tratar de insistir con esta votación de la moción de orden para una destitución sumaria, ¿no? Ahora, pero más allá de la defensa que se pueda hacer de la institución, sí creo que la Junta Nacional de Justicia tiene que responder, me parece, por dos cosas puntuales. La primera, el nombramiento de la propia Benavides como Suprema. Ella ya llegaba con varios cuestionamientos, y aún así la Junta Nacional de Justicia la nombró. ¿Qué piensa usted? Mira, yo defiendo instituciones. Defiendo a la Junta que me gusta y al TC que no me gusta, con la misma fuerza. Porque creo que hay que respetar la institucionalidad de verdad, pues, ¿no? O sea, tú no puedes buscar salidas democráticas solamente cuando la salida te gusta. Ujú, O eres o no eres. entiendo. Entonces, yo creo que en el caso de la Junta, tienes que explicar la elección de Benavides, por supuesto que sí, pero Pero yo eso no creo debería ser causal de nada más. no, yo creo que no. Yo creo que no. En todo caso, hay un cuestionamiento. Siempre hay en este tipo de elecciones una valoración subjetiva con la que cada... Y además están las actas, está todo, podemos acceder incluso a la entrevista, se puede ver, todos Mm, nos podemos hacer un juicio de cómo fue y de si su presentación fue buena o no fue buena, ¿no? Y si las notas se ajustaban o no. O sea, yo creo que eso se puede revisar simplemente para que la propia Junta diga, oye, acá no hemos sido justo, ¿no? Y que ellos también hagan su propia valoración del tema. Yo no defiendo sus actuaciones personales, eso lo defienden sus hechos, para bien o para mal. Y el otro gran tema es el tema de la edad, ¿no? Esa es otra manipulación de lo de la Junta, ¿no? Porque todo nace a partir del tema de la edad. Si tú te das cuenta y comienzas a ahogar, todo tiene que ver con la edad. para que la Entonces gente hay recuerde la idea de la magistrada Tello. es la edad de la magistrada Tello, es una interpretación que se da en el sentido de que ya tiene la edad límite para poder ejercer. El Correcto. problema, y eso me parece importante decirlo, Ujú, hay tres problemas acá. Uno, podría dar un poco más, pero uno, eso se planteó en el examen. sí, Y el propio miembros de ese momento del jurado, el propio Blume, Tribuno Constitucional, dijo, eso no es problema. lo O sea, el dijo en tema la hora se de planteó, tú no puedes. sí, en la hora del debate lo dijo. En la hora de la A la hora del entrevista, debate lo dijo, de la está entrevista. grabado. Sí, sí. O sea, en el debate se planteó el problema, oye, ¿para qué vas a postular si vas a cumplir la edad próximamente? Ahora, en este yo tengo una trayectoria impecable personal, eso hay que decirlo también, que no me parece justo que el final de la historia de una mujer, además, ojo, una mujer de 75 años ese nivel, porque hoy día profesionales, abogadas que lleguen a ese nivel hay muchas, pero de 75, ¿cuántas? ¿Ah?
O sea, claro. ¿cuántas mujeres estudiaron Derecho cuando Inés Tello estudió Derecho? ¿Cuántas mujeres han hecho lo que ella ha hecho con su vida profesional? O sea, para mí, mis respetos y mi reconocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, ella lo plantea. De hecho, el tema se discute y lo que le dicen es, no, es edad de ingreso. Pero por si no fuera suficiente con eso, después Servir, que es el órgano técnico, emite un informe en el mismo sentido. Tú puedes estar a favor o puedes estar en contra del informe de Servir. Pero si estás en contra, cuestiona el informe. No cuestiones las acciones que se hacen a partir de ese informe. Si el informe dijo, va, se queda, es solamente edad para acceso, ¿qué Ujú. tenía que hacer la Junta? Tenía que hacer lo que hizo. Ahora, en este momento no lo sé, pero si a mí se me hubiera planteado el problema y yo fuera en este y yo tuviera esa, yo me hubiera ido. Con el mismo argumento que en el otro caso. Hubiera dicho, mira, yo tengo una carrera impecable, a mí me encanta esta designación, yo no quiero ¿Para qué generar me voy esta. a estar metiendo en problemas, etcétera? Exacto, pero claro, ya ahora es distinto, ¿no? Y ahora la situación es diferente. Pero además hay dos proyectos de ley, no sé si hay más, revisé dos en su momento, para fijar la edad límite, con lo cual hay un reconocimiento del propio Congreso de que el tema no está claro. Uno de ellos lo presentó incluso la propia Entonces te Patricia das Chirino, si cuenta mal no que recuerdo. es una manipulación jurídica grotesca. Mm, Encima mal hecho, mm. porque la solución, si la querías hacer hace un año o cuando se presentó el tema, era a sacar una norma donde se diga, oigan, esto es así, siempre debió ser así y aplica para los que ya cumplieron la edad, punto. Chao, se acabó el problema. Ujú. Pero no quieren usar la institucionalidad, no les importa el costo, no les importa el precio que pagamos todo. Pero bueno, El otro tema sobre el que tendría que responder la justicia es que ha terminado salpicada por las investigaciones del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, el FICOP, el que coordina la fiscal Marita Barreto. Eh, la Junta sacó un comunicado diciendo, porque nosotros, dicen que hubo injerencia, por la injerencia, para el ¿no? nombramiento de Benavides, etcétera, ¿no? Está relacionado con la pregunta De del Benavides. interior. Mira, sí, Y sí, sí, ahí sí, la regla igual para todos, ya acá ¿no? entra la Si hay figura responsables que van de a la cárcel. Garrido Leca, etcétera, ¿no? Es todo un Sí, claro. La sancochado regla es muy, para, muy la regla complicado. no puede tener nombres, porque cuando tú le pones a la regla nombres, no mides igual a todos. La regla es para todos. Si alguien en la Junta, si se prueba, incluso con una colaboración eficaz, con un audio, con una denuncia directa, si se sindica y existen las pruebas de que a alguien de la Junta, alguno de los miembros o todos ellos, permíteme dejar constancia que yo tengo amistad con algunos de ellos y yo creo que serían incapaces de hacerlo, pero como la regla es para todos, pues. Si alguno o todos han tenido alguna responsabilidad, tendrán que irse a la cárcel, pues. Pero ellos han hecho algo colegiado que me parece respetable. Han sacado un documento diciendo, como colegiado, nunca hemos aceptado ningún tipo de interferencia. Ahora, si se prueba que alguno fuera del colegiado recibió una llamada, se reunió a comer, y a ese tendrá que asumir su responsabilidad. Y se tendrá que ver después cuánto impactó la posición de ese señor o esa señora en la decisión final. Pero son cosas diferentes. La responsabilidad penal es individual, Ujú, comprendo. absolutamente individual. Y acá lo que se está protegiendo es instituciones porque es lo que necesita el Perú, no cualquier Estado de Derecho en realidad. Finalmente, para terminar, Marisol, ¿qué perspectivas tiene usted para el año 2024 después de todo este repaso que hemos hecho? Bueno, yo tengo mi vida dividida en tres aspectos. Uno, que es la formación, otro que son causas que me motivan y que me llevaron a la política, y otro es mi vida familiar y profesional. Y en todas tengo proyecciones. En mi vida personal y profesional espero quedarme acá y morirme acá. Y el Perú nos está espantando, ¿no? Nos está votando, está expulsando a los jóvenes, la gente se está yendo y yo no quiero, ¿no? Me niego a no morir, no terminar mi vida en mi tierra. Así que voy a seguir trabajando por política porque quiero un mejor país, de todas maneras. Es, eh, y en mi vida, en la universidad voy a regresar a enseñar derechos humanos el próximo año, termino de sustentar mi tesis pronto, espero. Y en mi vida política estoy intentando empujar junto con otros políticos de distintas bancadas, de distintos partidos y de distintas ideas políticas, un macro plan, ¿no? Algo que nos agrupe a todos, un mínimos comunes, reformas en educación, en salud, cierre de brechas de infraestructura, trabajando, intentando hacer una plataforma política que permita que llegue gente honesta, que quiere a su país y que quiere cambiarlo sobre la base de mínimos comunes. Ojalá que eso llegue a buen puerto.
Veremos. Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado con la República, Marisol, ha sido muy amable. Muchas gracias, Amigos de la Andrés. República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.